Bueno, pues, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Aquí estamos una vez más desde la Iglesia Cristiana Puerta del Cielo. Estamos pues viendo nuevamente nuestro discipulado y vamos a ver hoy una clase que es muy interesante, aunque no es muy popular, pero vamos a estar hablando acerca de pruebas y acerca de tentaciones. Son importantes, son muy importantes, y pues la palabra está llena de versículos, de pasajes que tienen que ver con esto. Entonces, pues vamos a ver algunos versículos que nos hablan de esta situación para que podamos entrar en un contexto dentro de la palabra de Dios. Esposa. Bueno, vamos a ver entonces las escrituras claves en este día. Tenemos en Primera de Pedro 1, 6 al 7, dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diferentes pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. En Hebreos 4:15 tenemos, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 2:18 dice, 2:18, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ya. Muy bien. Muy bien. 1 Corintios 10:13 dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no les dejará ser tentados más allá de lo que pueden resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Santiago 1, 2 y 3 dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Y por último, Santiago 1, de 12 al 15 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así es que, bueno, vemos aquí la introducción. Todos nacemos con esa predisposición de desviarnos del camino. Es facilísimo. O sea, ya viene el chip integrado en nuestra vida cuando nacemos. Así es que a la primera que tenemos oportunidad, nos desviamos. La Biblia dice que es debido a nuestra vieja naturaleza. En Romanos 7:25 dice la palabra de Dios, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y esto es muy común en nosotros como cristianos, que empezamos a conocer la palabra de Dios y la mentalizamos. Estamos de acuerdo, tenemos un asentimiento mental, pero nuestra carne nos lleva a seguir pecando. Aunque ya sepamos lo que Dios demanda de nosotros, seguimos teniendo esa tendencia. Cuando nacemos de nuevo y venimos a ser hijos de Dios, todavía podemos pecar, pero ya no tenemos que hacerlo. En el momento en que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, somos libres para aprender a alcanzar lo que Dios quiere y para resistir al pecado. Es decir, que ya no hay pretexto. El Señor nos da la capacidad, el poder de resistir al pecado. Sí, nada más aquí abundando un poquito en lo que dice la esposa, cuando pues no estamos todavía en el Señor, somos pecadores. Y el pecador peca, pues porque es pecador, es su naturaleza. Nosotros
ya no pecamos porque tengamos que pecar, sino porque queremos hacerlo. Acabamos de leer que en la tentación también tenemos la salida. Entonces, nunca vamos a tener una tentación que sea demasiado grande para nosotros. Siempre hay forma de decir que no. Y esto es importante. Ahora, ¿qué son las tentaciones? Bueno, pues una tentación tiene dos significados. Significa tanto ser seducido por lo malo y también significa prueba. Entonces tiene dos significados, dos sentidos que son diferentes. Uno es positivo y el otro es negativo. ¿Cómo es eso? Bueno, es positivo porque si es una prueba, entonces está permitida por Dios. Y esa prueba lo que va a producir es un crecimiento espiritual, exactamente igual que en la escuela. Tenemos una prueba para ver hasta dónde podemos llegar. Y nos sometemos muchas veces voluntariamente a pruebas, por ejemplo en idiomas, nos sometemos a pruebas para saber cuál es el nivel en el cual estamos nosotros trabajando en ese cierto lenguaje. Ahora, por otro lado, es negativo porque es la atracción del enemigo que nos seduce para poder vivir de una manera diferente, de una manera contraria a lo que es el plan de Dios para su vida. Entonces, como somos atraídos y caemos, bueno, pues entonces vamos a tener un resultado negativo de esta misma prueba. Entonces, un mismo acontecimiento nos va a servir para dos cosas, para probar y también para caer. La decisión es nuestra. ¿Y cuáles son los orígenes de esta tentación? Dios no tienta a nadie. La tentación viene del maligno, de nuestro enemigo, del enemigo de nuestras almas, que le gusta jugar con nuestros malos deseos, con esa concupiscencia, con esa tendencia hacia el mal, le gusta acercarse y seducirnos. También usa a otros pecadores para que nos seduzcan. En Proverbios 1:10 dice: Hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Te está diciendo que tú puedes decir que no. Las tentaciones pueden ser por tres formas básicas: lascivia de la carne, lascivia de los ojos y el orgullo de la vida. En nuestra Biblia Reina Valera, pues nos dice, ¿verdad?, que es el deseo de la carne, deseo de los ojos y el deseo de las riquezas y de todo lo que implica en la vida y en el mundo, ¿verdad? También implica una desobediencia que nos lleva generalmente a la inmoralidad sexual. Amar a las personas o a las cosas antes que a Dios. Amar al dinero. Esto es algo tremendo. Es el orgullo también y nos lleva a la murmuración y al chisme. Somos tentados porque el enemigo tiene un plan: destruirnos por completo. Y al pecar sabe que nos alejamos de Dios. Sabe que perdemos lo mejor de la vida cuando pecamos y nos alejamos de Dios. Nos llenamos de culpa y no nos podemos presentar juntos delante del Padre. Si no nos arrepentimos, el pecado es el asidero para ser esclavos del enemigo. No en una, sino en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que se va debilitando nuestra fe, nuestra confianza en Dios, porque caemos una vez y de ahí el enemigo nos puede agarrar para que sigamos y para que perseveremos en el pecado. Cada vez nos vamos alejando y va disminuyendo pues esa relación con nuestro Dios. Es el gancho que usa precisamente el enemigo para manipularnos. Así es el gancho que nos lleva para un lugar o para otro, ¿no? Digamos que en un caballo pues, se la rienda. Si el caballo no tiene puesto un freno
Entonces pues no hay manera de que el jinete lo pueda guiar, pero si tiene puesto el freno, entonces es fácilmente manejable por el jinete. Entonces el pecado vendría siendo como ese freno que va a permitir que el enemigo nos lleve a donde quiera. Esa sería más o menos la idea. Bueno, ¿para qué son las pruebas? ¿Para qué son las tentaciones? Dice la palabra en Santiago 2:3, hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. Bueno, esto ya lo habíamos visto, pero aquí es curioso cómo dice Santiago que tengamos por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Quiere decir, cuando estemos en prueba no es un momento para estar triste, no es un momento para que estemos enojados con Dios muchas veces, sino que al contrario, aquí dice Santiago que tengamos esto por sumo gozo, o sea, que estemos contentos. ¿Por qué? Porque esa prueba va a producir paciencia. Entonces, cuando no somos pacientes, lo más probable es de que vayamos a tener pruebas para entonces producir esa paciencia. En el libro de Job, si alguna vez lo vemos, que es un libro un poquito largo y a veces medio pesadito, vemos que Dios le da permiso al enemigo para que vaya y pruebe, precisamente para que pruebe a Job. Y al final de todo, bueno, Job sale victorioso, porque nunca niega a su Dios, nunca va en contra de él, pero tuvo que pasar por la prueba. Tuvo que demostrar que la confianza que tenía en Dios no era nada más por lo bueno, sino que también en lo malo, él permaneció fiel. Job entonces logra vencer las pruebas, obviamente con la ayuda de Dios. Y Dios le va a restituir todo lo que perdió, y entonces va a ser un hombre fructífero, va a ser un hombre maduro, le multiplica también la vida para que pueda disfrutar de los bienes que le da posteriormente. Entonces, eso es en el caso de Job. ¿Por qué Dios permite que nosotros, cristianos en el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, seamos tentados y suframos también? Bueno, primero, nos va a mostrar esta prueba quiénes somos realmente. La prueba va a sacar lo mejor de nosotros, pero también va a sacar lo peor de nosotros. Entonces, ahí está el punto. Cuando vemos que alguien, es que se me salió, pues es que eso es lo que tienes adentro, ¿no? De eso estás lleno, decía un pastor. Así es. 2, establece el patrón de nuestras futuras decisiones, como ya había mencionado un poco la esposa. Una prueba nos va a llevar, va a ser el inicio, por decirlo de una manera, de una cadena de decisiones. Entonces estas decisiones nos van a llevar a cualquiera de dos cosas. O pecamos o resistimos. Si pecamos, entonces la segunda tentación pues va a ser más fácil. Vamos a caer con mayor facilidad. Pero si resistimos, va a pasar exactamente lo contrario. Si resistimos, entonces la siguiente prueba vamos a resistir con mayor fuerza, con mayor vigor. Vamos a tener una resistencia mayor. Número 3, va a preparar nuestra vida para recibir las cosas buenas que Dios tiene para nosotros. Y este es un punto muy importante y es algo con lo que muchas veces estamos chocando, con lo que muchas veces estamos, pues hasta nos enojamos con Dios, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a fulano sí y a mí no? Bueno, por esto, porque estas pruebas nos preparan para lo que Dios tiene para nosotros, para todo lo bueno. Entonces, si con poquito no somos fieles, pues entonces no nos va a dar mucho, ¿no? Entonces, ese es el punto. Si no te ha llegado la bendición que estás buscando, pues es buen momento para que lo podamos analizar y para que veamos qué es lo que ha pasado con nuestra vida, qué es lo que hemos hecho con esas pequeñas bendiciones, que parece que ahí viene, pues sí, pero algo hacemos mal y volvemos a empezar. Entonces, si llega la tentación, es porque podemos resistirla.
nunca va a ir más allá de nuestro límite, como ya habíamos hablado. Y es nuestra decisión vivir en obediencia y no ponernos entonces en ocasión de ser tentados. Si ya sabes que con un área de tu vida tienes problemas, pues trata de no meterte en eso. Trata de no meterte en esa situación. ¿Por qué? Pues porque lo más probable es de que cuando llegue el momento vas a volver a caer ahí, ¿no? Entonces es alejarnos de esa situación, de esa forma de caer. También, como otro punto, va a exponer nuestras debilidades para que entonces podamos descubrir dónde estamos, para que sepamos dónde necesitamos la fuerza y la gracia de Dios, para que enfoquemos ahí nuestra oración. Dice 2 de Crónicas 32-31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. Aquí estamos hablando del rey Ezequías, que enfermó. Entonces, ya iba a morir. Pues le pidió ahí unos años de más a Dios, se los concedió, y entonces, cuando ya estaba recuperado, pues vinieron estas personas de Babilonia para ver cómo estaba, pero el rey pues, se sintió muy bien, se envalentonó, y entonces pues, se puso ahora sí, como dicen los chavos, a farolear, les enseñó todo lo que tenía, y pues esto lo único que provocó fue la codicia de Babilonia, y entonces en la primera oportunidad que tuvieron, pues tomaron la ciudad de Jerusalén y los despojaron de todo. Entonces, si sabemos en dónde tenemos un área débil, pues no caigamos en ella. Ese sería el punto. Es que es importante darnos cuenta, tener la conciencia, que el Señor nos muestre cuáles son esas debilidades y cómo nos los muestra, pues a través de las tentaciones, a través de las pruebas. Ahí nos podemos dar cuenta cuáles son esas debilidades para que empecemos a trabajar en fortalecerlas. También tienen estas pruebas tienen los siguientes propósitos: humillar, enseñar y disciplinarnos. Porque muchas veces el orgullo nos impide que nosotros podamos darnos cuenta de estas fallas que tenemos. También nos ayuda a refinarnos, a comprobar también nuestros fundamentos, qué tanto somos fieles a Dios, qué tanto verdaderamente obedecemos. Aquí es donde pues está la prueba precisamente. Ahí vemos si tenemos una fe, una convicción real de lo que Dios nos dice, o si nada más pues decimos, no, pues sí se oye bonito y está bien y estamos jugando, ¿no? A creer, ¿no? También nos ayuda a desarrollar esa perseverancia. ¿Por qué? Porque vienen pruebas, y si nosotros pues no soportamos una prueba y nos vamos, o sea, y ya se echó a perder todo el propósito de Dios en nuestra vida. En cambio, en medida que vamos venciendo esas pruebas, se va desarrollando una perseverancia. Entonces, la próxima vez que venga una prueba, pues ya sabes, y entonces ya te preparas, ¿verdad? Para vencerla y para fortalecerte cada día más. Y nos habilita precisamente para ser vencedores. Vencedores es una gran satisfacción, pues saber que estamos agradando a nuestro Dios cuando vencemos una tentación y decimos, hijo, Señor, a tu gloria y a tu honra, Señor, porque ahora sí soy más que vencedor. Así es. Ahora, ¿qué vamos a hacer cuando llega una tentación? Esa es la pregunta interesante de esto. No es una receta. Siempre les vamos a estar diciendo de que no hay recetas en nada de esto. Pero sin embargo son algunas recomendaciones, algunos pasos que podemos seguir y que nos van a ayudar en un momento dado. Primero, usar la palabra de Dios. Recordemos cuando el Señor Jesús fue tentado en el desierto, cada vez que el enemigo llegaba y lo quería tentar, lo tentaba, Jesús le respondía con la palabra, ¿no? Él citó
partes de Deuteronomio específicamente, y de esa manera pues se quedaba desarmado el enemigo. Si al Señor Jesús le funcionó, a nosotros también nos va a funcionar. Y para eso es importante que conozcamos la palabra, que sepamos versículos, para que en el momento que sea necesario nos sirvan a nosotros para fortalecernos y también para echar fuera esa tentación de parte del enemigo. Otra cosa, velar para no caer en tentación, lo cual no quiere decir que no durmamos. Lo que quiere decir es de que estemos preparados. Todo el tiempo estamos preparados, todo el tiempo estamos alertas para que cuando llegue, pues no nos tome desprevenidos, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo puede llegar? En cualquier momento. Entonces, ¿cómo debemos estar en cualquier momento? Atentos, listos. Como los scouts, ¿no? Siempre listos, siempre listos. Por una decisión y un acto de la voluntad intencionados. Eso es importante. Debemos tener desarrollada nuestra voluntad para que cuando sea necesario tomemos una decisión firme, una decisión fuerte, una decisión que no la cambiemos 3 minutos después. Cuando digamos no, es no. Y cuando digamos sí, es sí. Y no, bueno, ahorita sí, pero ya cambió algo. Ya, bueno, pues entonces ya me convencieron. Eso no es voluntad. Entonces, es una decisión que se va a ir fortaleciendo con el ejercicio. Conforme vayamos tomando decisiones, vamos a ir fortaleciendo esta voluntad y vamos a ser cada vez más fuertes en esto. Siguiente punto, cultivando en mayor medida el fruto del Espíritu. Entonces, mientras más estemos en contacto con nuestro Dios, mientras más conozcamos de la palabra, mientras más oremos, nos vamos a ir pareciendo más a nuestro Dios y el fruto del Espíritu se va a dar en nuestra vida. El fruto no es algo que tengamos que estar procurando, ni es algo que se pueda fingir. Dijo el Señor, por su fruto los conocerán. Entonces, cuando nosotros tenemos el fruto del Espíritu, entonces estamos mejor capacitados para resistir la tentación, ¿verdad? Entonces, es un solo fruto, que es el amor, en diferentes facetas, y es de lo que habla el apóstol Pablo. Por no dar al enemigo oportunidad en nuestra vida, algo que ya había mencionado anteriormente. Si ya sabemos que tenemos problemas, no sé, con el alcohol, bueno, pues no tengas alcohol en tu casa, para empezar. Si sabes que fulano, sutano, tus amigotes, pues te llevan a eso, pues cuando te inviten no vayas. No digas, no, es que voy a decir que no. No vayas, no vayas. En tanto no tengas la voluntad suficientemente fuerte, no vayas, ¿no? Así de sencillos. Sometiéndonos a Dios y por lo tanto podemos resistir al diablo. Esto lo dice Santiago, ¿verdad? Que entonces, si yo estoy sometido a Dios, entonces puedo resistir al diablo y va a huir de mí, ¿verdad? Pero para eso necesito estar sometido a Dios. Poniéndonos la armadura espiritual para mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Eso está ahí en Efesios. ¿Cuál es la armadura de Dios? Para que entonces nos la pongamos, no nos la quitemos ni para bañarnos, y entonces podamos siempre estar listos para resistir, porque otra vez la tentación puede llegar en cualquier momento. Y en lo que me la pongo, en lo que me acuerdo dónde la dejé, entonces siempre tenerla puesta. Mirando a Jesús, Él fue tentado en todo, y por lo tanto, Él nos comprende y nos puede ayudar en cualquier tentación. Aquí nada más un detalle, cuando es tentación, si ya es pecado, pues ya mejor confiésalo, ya, arrepiéntete. Pero cuando le vamos a pedir ayuda a nuestro Dios, es en la tentación. Ya que pecamos, pues ya lo que tenemos que hacer es pedir perdón y arrepentirnos. Es antes, ¿no? Sí, es antes de pecar. Como decía no Carlitos. Después. Decía este mismo pastor, que era muy chistoso, nos hablaban los varones. Él decía que una vez le habló un hermanito y que le dijo, ay, fíjate, Carlitos, que pues ya caí, mano, tomé, y dice, bueno, pues me hubieras hablado antes. Ahorita pues ya ve y cúratela, pues ya que me dices,
¿no? Y hubieras hablado antes de tomar, no después. Después ya no hay nada que hacer. Y bueno, así. Así es. Bueno, tenemos la posibilidad, la gracia de Dios para una restauración inmediata. Esto es que es fácil pecar cuando somos tentados. No quiere decir que, bueno, pues vamos a pecar y nos arrepentimos, pecamos y nos arrepentimos, pecamos y nos arrepentimos, como los niños, ¿no? Cuando perdóname mamá, y ya con eso creen que ya pasó. O sea, nada más con decir perdóname mamá. Yo creo que es importante que sí, cuando pequemos, inmediatamente vayamos a pedir perdón al Señor y arrepentirnos, pero con un arrepentimiento genuino, ¿sí? Que vayamos con el Señor inmediatamente, no permitir por vergüenza o por sentirse culpable o por sentirse sucio, que tú digas, híjole, pues no me acerco yo a Dios porque no soy digno, ya caí. Al contrario, es cuando más hay que buscar a Dios y más hay que acercarse a Él y pedirle perdón. Sabemos que, como dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es. Ahora, ¿cuáles son los resultados de esta tentación? Bueno, si caes, entonces ya no es tentación, entonces ya se convierte en pecado. Y entonces siempre es nuestra decisión, eso es algo que no podemos olvidarnos y es algo que siempre tiene que estar presente. La decisión es nuestra. La tentación no es pecado. Entonces, el pecado es una opción que vamos a tomar después de la tentación, ¿verdad? Entonces, si continuamente estamos cediendo, si continuamente estamos cayendo, entonces eso va a resultar a la larga en la destrucción de la propia persona. ¿Por qué? Porque somos responsables de nuestros actos, de nuestras decisiones. Dice Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. No nos morimos en ese momento, pero sí produce muerte espiritual, separación de Dios, y si caemos continuamente en esto, la separación cada vez va a ser mayor. Y va a llegar el momento en que pues ya te da lo mismo. Si estás cerca de Dios o no estás cerca de Dios, te da exactamente lo mismo. Pero eso es si caes. Pero si no caes, si resistes, entonces ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues pasan cosas buenas. El Señor, nuestro Dios, es glorificado en tu vida. Y eso ya debería de ser suficiente. El Señor se glorifica cada vez que resistimos a las tentaciones. El cristiano, el creyente, crece más fuerte en esa área de su vida. Entonces ya deja de ser una debilidad y se convierte en una fortaleza. Confirmamos de esa manera, con hechos, se confirma el amor y la obediencia que tenemos a nuestro Dios. Porque decía el Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué dices que me amas si no sigues mis mandamientos? O sea, es muy fácil decir que amamos a Dios, lo difícil es demostrarlo. Y la forma más sencilla de demostrarlo es obedeciendo lo que nos está diciendo. Aumenta la capacidad de recibir lo que Dios tiene, lo mismo que veíamos. Entonces, Dios muchas veces está dispuesto a darnos lo que necesitamos, lo que queremos, pero no lo hace porque dicen, no es que le doy más, se va a perder, ¿no? Entonces, a veces ocurre eso. Lo hemos mencionado, personas que vienen y vienen los domingos, son puntuales, vienen al discipulado, en fin, pero no tienen trabajo. Entonces se ora por ellos para que puedan tener trabajo y entonces pues resulta que un día los contratan muy bien, a gusto, y jamás regresan. Pues ante Dios estaban mejor cuando no tenían trabajo. Entonces, ¿no buscaban más? Claro. No buscaban más. Entonces,
A veces esto ocurre, pero bueno, va a aumentar la capacidad para recibir lo que Dios tiene. Si recibimos y somos buenos administradores, Dios te va a dar más. Entonces el cristiano se convierte en un vencedor, como decía la esposa, y eso es buenísimo. También crecemos en fe, en madurez. Ya no somos esos niños vacilantes, sino que ya somos personas maduras en el Señor. El cristiano es refinado, refiriéndose aquí al proceso de los metales, del oro, de la plata, que son refinados al fuego, con temperaturas altas. Se refina, bueno, para ver cómo es este proceso. Tú tienes oro de una cierta calidad, lo fundes y entonces lo que va a pasar es de que la escoria, lo que no es oro, va a flotar. Entonces lo recoges, lo vuelves a meter al fuego, nuevamente suelta escoria, lo vuelves a limpiar y hasta que llega a un estado purísimo. Pero eso necesita temperaturas altísimas. Pruebas. Y ahí es donde está el asunto. Esas son pruebas durísimas, pero ahí es donde tienes el oro refinado. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Pues ahí está. Y cuando es refinado, entonces es menos probable que esté en temor. Muchas veces nos encontramos con personas que le tienen miedo a todo. ¿Por qué? Pues porque no estamos refinados. Entonces, si no estamos refinados, pues todo nos asusta, ¿no? Nos asusta que si la enfermedad, que si el gobierno, que si todo nos da miedo. Que si la marcha, que si la no marcha, que la comida, la no comida. Todo da miedo. Entonces, nos refinamos, nos vamos a presentar más constantes, más íntegros delante de nuestro Dios y delante de la gente. Bueno, y como conclusión tenemos que todos debemos estar conscientes que somos susceptibles de pecar, que vamos a tener siempre tentaciones. No es necesario que pequemos, ya no es necesario porque ya tenemos el poder del Espíritu Santo para resistir las pruebas, para resistir las tentaciones. Dios nos ha dado ese poder. Así es que no hay pretexto. Como hijos de Dios, si verdaderamente eres salvo, si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en ti, entonces, ¿quién va a ser más fuerte? ¿La tentación o el Espíritu de Dios? Ahí estaríamos negando el poder de Dios si decimos que no podemos con esa tentación. En Primera de Corintios 10:13 nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más allá de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. La tentación no es pecado, porque hasta Jesús fue tentado, lo sabemos muy bien. Aunque fallemos, sabemos que tenemos el perdón de Dios. Es un error tremendo alejarse de Dios cuando pecamos. Es más importante que nos acerquemos todavía mucho más, como lo vemos con David, el rey David, que después de pecar, iba a humillarse delante de Dios y reconocer su pecado. Bueno, Jesús fue juzgado, condenado y castigado por nuestros pecados, por lo que podemos tener el perdón al arrepentirnos, porque ese pecado que estamos cometiendo ya fue pagado. Lo importante es que necesitamos hacerlo efectivo, ese pago, a través del arrepentimiento, a través de pedirle perdón a Dios. Y entonces el Señor dice, sí, yo pagué por él. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero no pecó. Y Él nos dejó esa enseñanza para que nosotros caminemos igual en sus pasos.
Jesús nos puede ayudar porque Él nos comprende. Ya vimos que es un sacerdote que ha vivido todo lo que nosotros hemos padecido también. Dios nos prueba para bien, ya lo sabemos, mientras que el enemigo nos tienta para mal. Y nosotros decidimos a quién vamos a obedecer. Al ser discípulos de Jesús, cuando somos enfrentados con las pruebas o las tentaciones, debemos de saber que aún con todo, Dios está en control. Así es, así es. Vamos a orar. Voy a orar. Padre bendito, te doy muchas gracias por esta lección. Te doy gracias, Señor, porque ahora comprendemos que las pruebas, Señor, que las tentaciones son necesarias en la vida y que son, Señor, para mostrar lo que tenemos y para que podamos, Señor, salir de ellas, pues refinadas como ese oro fino que quieres que seamos. Te doy muchas gracias, Señor, por las tentaciones. Te doy gracias, Señor, por las pruebas. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza necesaria para que podamos salir victoriosos de ellas, Señor. Que podamos tomar decisiones, que podamos ejercer nuestra voluntad. Ayúdanos, Padre, en aquellas áreas en las cuales caemos continuamente para que puedan dejar de ser debilidades y se conviertan en fortalezas. Te damos gracias, Señor, porque todo lo podemos en ti y aún aquello que vemos difícil, que vemos imposible, tú tienes el control, Señor, y tú nos vas a ayudar a salir más fortalecidos y mejor, Señor, que cuando empezamos. Te damos muchas gracias, Señor, por esta lección. Ayúdanos, Padre, en nuestra incredulidad, en nuestra debilidad, para poder, Señor, ser las personas, Señor, los hijos que tú quieres que seamos, y que con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones, te demos a ti la gloria, Señor, de todo lo bueno que podamos hacer. Te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues muchas gracias por escuchar. Les recordamos que ya estamos en forma presencial, entonces está bien. A veces pues nos da como la flojerita, ya nos acostumbramos a ver las prédicas, el discipulado en la comodidad de nuestra casa. Es bueno y es cierto, pero recordemos que la iglesia es la comunidad, la congregación de los santos, ¿verdad? Entonces es importante que estemos juntos, es importante porque se cumple un propósito de parte de Dios. YouTube y Facebook no son iglesia, ¿ok? Puerta Bueno, del Cielo, sí, en Puerta del Clavería. Cielo, sí, y ya les mandamos la dirección. Si tienen alguna duda, con mucho gusto estamos para servirles. Bueno, pues muchas gracias por atender, que Dios los bendiga, que tengan un buen día. Esposa. Hasta luego, muchas gracias por acompañarnos y pues a seguir creciendo, porque este curso nos está estirando, ¿verdad? A pesar, rompiendo todas las resistencias que podamos tener para quedarnos en la comodidad. Dios nos está impulsando, ¿verdad? Para que crezcamos en Él y seamos fortalecidos en su poder. Muy bien. Bueno, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.